Bueno, que los patitos, vamos a Mozambique un ratito, en donde un candidato opositor a la presidencia se autoproclama vencedor y promete un gobierno de coalición en Mozambique. Este es el titular. Vamos a las elecciones generales de Mozambique, que fueron el 9 de octubre de 2024, y 4 días después aún no había resultados, pero evidentemente se tiene que decir, las elecciones generales de Mozambique se celebraron el 9 de octubre de 2024 para elegir al presidente de la República y 250 escaños en la Asamblea de la República. Se preveía que el partido gobernante Frelimo, que se ha visto cada vez más marcado por las crecientes preocupaciones de tener tintes autoritarios, impunidad en medio de las controversias en torno a las elecciones locales de 2023 y las elecciones generales de 2019 que ganaron con un 73%. ¿Cómo funciona el asunto? El presidente es elegido mediante el sistema de 2 vueltas. Los 250 miembros de la Asamblea de la República son elegidos por representación proporcional en 11 distritos plurinominales ubicados en las provincias del país y por mayoría simple en 2 distritos uninominales que representan a los ciudadanos mozambiqueños en África y en Europa. Los escaños en las circunscripciones plurinominales se asignan mediante el método DONT con un umbral electoral del 5%. Se han expresado preocupación por discrepancias en el número total de votantes registrados que ascienden a más de 17 millones. La organización no gubernamental Centro de Integridad Pública, citando datos publicados por el CNE, dijo que hay 878.868 votantes registrados más que adultos en edad de votar en algunas provincias, lo que los lleva a descubrir al 5% del electorado como votantes fantasma. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral también señala la existencia de votantes fantasma en 7 de las 10 provincias del país y se cree que hasta un tercio de la población votante registrada en la población de Gaza es inexistente. Candidatos. El 5 de mayo de 2024, tras una reunión de su comité central, el Frelimo anunció a Daniel Chapo, un profesor de Derecho de 47 años y exlocutor de radio, como su candidato a las próximas elecciones para suceder al presidente saliente Filipe Nyusi. Chapo es el primer candidato presidencial de Frelimo que nació después de que Mozambique obtuviera la independencia en 1975 de las manos de Portugal. En la misma fecha, el Movimiento Democrático Mozambique, MDM, eligió a su líder, Lutero Simango, como su candidato para las elecciones de octubre. Otros candidatos como Oshufo Mudame, líder del partido Renamo desde 2018, que había perdido las elecciones presidenciales de 2019 ante Nyusi, y Venancio Mondlane, banquero, ingeniero forestal, que se presenta como independiente tras separarse de Renamo, tras presentarse sin éxito a las elecciones a la alcaldía de Maputo en 2023. Campaña. La campaña se llevó a cabo del agosto al 6 de octubre. Tanto Chapo como Momade también hicieron paradas de campaña en la vecina Sudáfrica, apelando a los votantes extranjeros de ahí. Los 3 candidatos mencionaron la resolución de la insurgencia en Cabo Delgado como su principal prioridad. Vamos a simplemente hacer 2 paragrafitos de guerra en Cabo Delgado que lleva desde el 5 de octubre de 2017 hasta el presente, con lo cual se en curso, donde las tropas mozambiqueñas y ruandesas lanzan una contraofensiva recuperando muchos pueblos y ciudades en manos de los insurgentes. Y estamos hablando de Anwar al-Sunna y Estado Islámico, en el que se enfrentan Mozambique, Ruanda desde 2021, la Comunidad de Desarrollo de África Austral desde 2021, y apoyados por Reino Unido, Uganda, Estados Unidos y Rusia. La guerra en el norte de Mozambique es un conflicto en curso en la provincia de Cabo Delgado que enfrenta a elementos islamistas que intentan desestabilizar y establecer un Estado Islámico en la región, y las fuerzas de seguridad de Mozambique han sido incapaces de hacerlo de frente. Los civiles han sido los principales objetos de los ataques de los grupos islamistas. La principal facción insurgente es Anwar al-Sunna, una facción extremista nativa con tenues conexiones internacionales. Desde mediados de 2018, el Estado Islámico de Irak y Levante, EIIL, supuestamente también ha manifestado estar activo en el norte de Mozambique y reivindicó su primer ataque contra las fuerzas de seguridad de Mozambique en junio de 2019. Por otro lado, grupos delincuentes han aprovechado
de la rebelión para organizar también redadas. En enero de 2019, Total S.A., que es Total S.A., Total S.A. Será Total Energies S.A. Total S.A. anunció la evacuación de su personal a causa de la COVID y el yihadismo. Anwar al-Sunna, en español, partidarios de la tradición, similar al nombre de un grupo insurgente sunita iraquí que luchó contra las tropas estadounidenses entre 2003 y 2007. La población local los llama Al-Shabaab. Sin embargo, no tienen ninguna relación con el grupo somalí Al-Shabaab, aunque algunos de sus miembros participaron en su entrenamiento y actuaron como mercenarios en Mozambique. Se sabe que los militantes hablan portugués, el idioma oficial de Mozambique, Kingwane, idioma local, y Swahili, la lengua franca que se habla en la región de los Grandes Lagos. Los informes también indican que los miembros son en su mayoría mozambiqueños de los distritos de Mocimboa, La Praia, Palma y Macomia, pero también incluyen ciudadanos extranjeros de Tanzania y Somalia. Cualquiera que vea un mapa ve que al norte de Pemba, que está, cuando uno coge Kisanga hasta prácticamente Marere, toda esa zona, hasta la zona de Macomia, que ha sido recuperada aunque está en un cerco, y entre la zona de Miudumma y bueno, pues es una especie de cuadrado ocupado con Mucojo en la zona de la costa. Es una especie de cuadrado que está ocupado por estas fuerzas y por tanto es un tema muy muy importante. ¿Cómo se afronta el llegar a estas elecciones? El partido del poder busca extender su mandato. Mozambique esperaba los resultados de las elecciones mientras el partido gobernante buscaba extender el reinado más allá de los 50 años. Las elecciones de Mozambique habían generado una gran expectación en el país africano, ya que el partido gobernante, el Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, buscaba extender su gobierno, que perdura durante más de 50 años. Los ciudadanos aguardan con ansias los resultados de esta contienda electoral que definirá el futuro político de la nación. Durante las últimas décadas, Mozambique ha experimentado un proceso político marcado por la alternancia en el poder, elecciones democráticas que se han permitido la participación de diversos partidos. Sin embargo, el Frelimo ha mantenido una posición dominante en la escena política del país desde la independencia en 1975. La celebración de elecciones libres y justas es fundamental para la estabilidad política y el desarrollo de Mozambique. Los observadores internacionales han estado atentos al proceso electoral para garantizar su transparencia y validez. Se han reportado incidentes aislados de violencia durante la campaña electoral, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. El resultado de estas elecciones no solo determinará el rumbo político de Mozambique, sino también tendrá repercusiones en la estabilidad de la región. El país ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo conflictos armados y problemas económicos, por lo que la elección de un nuevo gobierno es crucial para abordar estos problemas de manera efectiva. A medida que Mozambique aguarda esos resultados electorales, la población se prepara para un nuevo capítulo de su historia política, independientemente del resultado. Es imperativo que se respete la voluntad del pueblo y que se garantice la paz y la estabilidad del país. La democracia en Mozambique está en juego y el mundo está atento a lo que suceda en siguientes días y semanas. Y es que, yendo un poquito a los orígenes de estas elecciones, Mozambique celebra elecciones generales con la crisis económica y el yihadismo como principales factores. Chapo aspira a suceder a Nyusi y mantener el dominio político de Frelimo, que se extiende de esa independencia de 1975 de Portugal. La población de Mozambique está llamada a las urnas para unas elecciones presidenciales y parlamentarias en las que la violencia por parte de los grupos yihadistas en el norte del país ha sido uno de los principales asuntos de la campaña. Y que el gubernamental Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, aspira a prolongar su posición de dominio tras cerca de medio siglo en el poder. Alrededor de 17 millones de personas están llamadas a las urnas para los comicios, de los que saldrá un nuevo presidente que sustituirá al actual mandatario Filipe Nyusi y completa ya su máximo de 2 mandatos al frente del país, y un nuevo parlamento, así como unas nuevas asambleas provinciales. En el caso de las presidenciales, el candidato de Frelimo, Daniel Chapo, figura como favorito para reemplazar a Nyusi,
Mientras que el destacado opositor Osufo Momade, de Resistencia Nacional Mozambiqueña Renamo, aspira a arrebatarle el cetro y poner fin al control del histórico Partido Socialista del país africano. Chapo, de 47 años, es el primer candidato que presenta al Frelimo, que ha nacido después de la guerra contra la antigua metrópoli, Portugal, que derivó en la independencia del país en 1975 de la mano del partido fundado en 1962 por Eduardo Mondlane, movimiento nacionalista marxista contra el régimen autoritario en la entonces colonia. Por su parte, Momade figura como su principal rival en las urnas tras convertirse en el líder de la Renamo a raíz de la muerte en 2018 del histórico jefe de la formación, Afonso Dhlakama. El político firmó en 2019 un acuerdo de paz con Nyusi para poner fin a la década de estas hostilidades. Momade ya se presentó a las elecciones de ese mismo año cuando denunció fraude por parte de Nyusi. Si bien se mantuvo comprometido con el citado acuerdo alcanzado tras años de enfrentamientos esporádicos en zonas del interior de Mozambique desde 2014 entre las fuerzas de seguridad y la Renamo, fundada como un grupo de rebeldes anticomunistas tras la independencia. Junto a Chapo y Momade estarán las papeletas de Venancio Mondlane, quien concurre como independiente tras abandonar Renamo una vez que el líder del partido confirmó que se presentaría a las urnas, y Lutero Simango, quien encabeza el Movimiento Democrático de Mozambique, MDM, la tercera formación más importante del país africano. Mondlane, candidato del Partido Optimista para el Desarrollo Mozambiqueño, Podemos, visto crecer sus apoyos en los últimos años y de hecho se presentó el año pasado a las elecciones locales de la capital Maputo, en las que aseguró haberse hecho con la victoria, en medio de denuncias sobre un presunto fraude para beneficiar al candidato de Frelimo, Razake Manñique. Aquí voy a especular un pequeño caso. Hemos citado que algo fue fundado en 1962 por Eduardo Mondlane. Aquí está Venancio Mondlane, que viene de Renamo. ¿Será pariente Venancio de Eduardo? ¿Llevan el mismo apellido? ¿Será una especulación responsable? ¿O una cosa que me acabo de sacar de la manga y simplemente está falseando un servidor el hecho de que pueda ser parte de un orgullo desmedido y la voluntad de tocar poder por parte de este muchacho? Que luego entraremos en él, porque cuando he dicho al inicio un candidato opositor, nos estamos refiriendo a este personaje. Violencia yihadista en Cabo Delgado. Los 4 candidatos han puesto la lucha contra la inseguridad entre sus prioridades, dado que las fuerzas de seguridad han estado haciendo frente desde 2017 a un aumento de las operaciones de insurgencia en Cabo Delgado, en el norte, situación capitalizada por el grupo yihadista Estado Islámico para expandir su influencia en la zona. Los ataques, reivindicados inicialmente por un grupo denominado Al-Shabaab, que significa los jóvenes en árabes en relación con el grupo que tienen en Somalia, vinculado con Al-Qaeda, pasaron a ser perpetrados en nombre del Estado Islámico en África Central, ISCA, y opera también en el este de la República Democrática del Congo, RDC. La seguridad se ha saldado hasta la fecha con miles de muertos, mientras que más de 670.000 personas siguen desplazadas en el norte del país a causa del conflicto, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. A lo que se suma un aumento de la inseguridad alimentaria en relación con esta crisis. Y meto la cuña. Si esto fuera Gaza, habría muchas televisoras, radios e informativos mirando esto, pero como Mozambique no es Gaza, no importa a los medios de comunicación ni a la gente en general. Cierro paréntesis. El organismo cifra entre 2,6 y 3,3 millones las personas que se encuentran en inseguridad alimentaria aguda, incluidas 220.000 en situación de especial fragilidad en Mocimboa da Praia y Meluco. Además, un número importante de centros médicos han sufrido daños o han sido destruidos, lo que dificulta la respuesta a la crisis humanitaria en esta zona del país africano. Sin embargo, las autoridades mozambiqueñas han defendido que durante los últimos años han logrado hacer frente de forma efectiva a la amenaza yihadista, labor en la que han contado con el apoyo de fuerzas especiales de Ruanda y tropas de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, SADC, desplegadas
para respaldar las ofensivas contra Isca. Crisis económica y corrupción. Por otra parte, entre los principales problemas a los que hace frente el país, al margen de la violencia yihadista en el norte, figuran la crisis económica y el impacto de un grave escándalo de corrupción que estalló en 2016 y que afectó a varios ex altos cargos mozambiqueños. En el plano económico, Mozambique se ha visto sacudido por el impacto de los ataques de Isca en Cabo Delgado, donde se encuentran varios proyectos gasísticos de empresas como Total Energies, que se ha visto forzadas a declarar en ocasiones la fuerza mayor en sus instalaciones en Palma a causa de la violencia y que ha provocado también retrasos en un proyecto de ExxonMobil y Eni, la italiana Eni. Además, Maputo hace frente aún al escándalo en torno a unos sobornos supuestamente pagados por Privinvest a funcionarios mozambiqueños y a Credit Suisse a cambio de contratos y préstamos en la industria pesquera, que provocó un colapso de la moneda del país y desató una crisis sin precedentes después de que saliera a la luz en 2016. El estallido de la trama derivó en juicios en Estados Unidos y en Mozambique y se saldaron con una condena de 12 años contra un hijo del expresidente Armando Guebuza y varios antiguos altos cargos del país, en medio de la suspensión de entrega de fondos por parte de socios internacionales ante el golpe de la reputación de Maputo. El Banco Mundial detalla en su página web que, si bien la inflación se moderó en 2023, tras alcanzar en 2022 su máximo en el lustro anterior, los retrasos en los proyectos sobre gas natural licuado podrían socavar las expectativas de crecimiento, con un aumento desproporcionado a la pobreza en zonas urbanas durante los últimos años. Cambio climático. El país hace frente, además, a las consecuencias del cambio climático, incluyendo fenómenos como la sequía causada por el Niño, que tiene influencia no solamente en el ámbito del Pacífico, sino también en el Indo-Pacífico, y varios ciclones que han arrastrado también parte del territorio mozambiqueño durante los últimos años. La OCHA recuerda que el país está expuesto de forma regular a ciclones, inundaciones y sequías, lo que ha causado importantes daños a nivel de infraestructuras. Entre los principales desastres figura el ciclón tropical Freddy, que en 2023 golpeó al país en 2 ocasiones, dejando más de 800.000 afectados. Además, las sequías son cada vez más frecuentes en Mozambique, un país de cerca de 34 millones de habitantes en el que el 80% de la población depende de la agricultura. En este sentido, el Banco Mundial identifica también los shocks climáticos como uno de los principales riesgos para la economía del país y sus esfuerzos para lograr un impulso del desarrollo social. En total, cerca de 2,3 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país africano. Si bien la OCHA destaca que solo el 37% de los 413,4 millones de dólares, cerca de 377 millones de euros solicitados para financiar la respuesta a la crisis en el país han sido entregados hasta la fecha. Todo ello provoca que el país siga siendo de los más pobres del mundo, con un 68,2% de los mozambiqueños viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Según el Fondo Monetario Internacional, que resulta resaltar que solo el 5,4% de la población cuenta con servicios sociales. La UE, para variar, envió misión de observación a las elecciones en Mozambique y fue liderada por una eurodiputada del PSOE. La eurodiputada socialista Laura Ballarín Cereza fue la responsable. La Unión Europea anunció que enviará una misión de observación electoral a los comicios generales de Mozambique el 9 de octubre. Una delegación que encabezará la eurodiputada del PSOE, la citada Laura Ballarín. De esta forma, la UE seguirá la tradición de hacer seguimiento de las elecciones de Mozambique, como ha hecho desde el fin del sistema de partido único en 1994. Según ha recordado el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, es decir, hace 30 años, después de prácticamente 20 años de régimen de partido único. Mozambique y la Unión Europea están unidos por una asociación profunda y duradera. La Unión Europea ha desplegado misiones en observación electoral en Mozambique en todas las elecciones generales desde el retorno del país a las elecciones multipartidistas en 1994, ha valorado. En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha asegurado que estas elecciones serán una oportunidad para consolidar la transición democrática del país, apuntando al importante impacto que pueden tener en la región. Por su lado, Ballarín ha resaltado el honor de encabezar la misión europea para la observación en el país africano y ha indicado su deseo de contribuir a unas elecciones creíbles y pacíficas. Las elecciones de Mozambique, del 9 de octubre,
estuvieron marcadas por la salida del actual presidente Filipe Nyusi, y él no puede presentarse a un tercer mandato por los límites fijados en la Constitución, por lo que el gobernante Frente de la Liberación de Mozambique, Frelimo, ha elegido al gobernador de la provincia de Inhambane, Daniel Chapo, como su nuevo candidato. El Frelimo, fundado en 1962 y de corte marxista-leninista, ha gobernado el país desde su independencia de Portugal en 1975. En 2019 firmó un acuerdo histórico de paz con el antiguo grupo rebelde Resistencia Nacional mozambiqueña, la RENAMO, para poner fin a las hostilidades desatadas tras la independencia, y que desembocaron en una guerra civil vigente hasta 1992, y que dejó cerca de 1 millón de muertos. Desde las primeras elecciones multipartidistas en 1994, Frelimo acumula victorias en todas las votaciones. El candidato Frelimo a la presidencia pide a la población votar en masa en las elecciones de Mozambique. El candidato a la presidencia, el Daniel Chapo, que evidentemente se sacó fotos con el mandatario saliente, Filipe Nyusi. El principal candidato opositor pide unas elecciones libres, justas y transparentes en las que se respete la decisión de los mozambiqueños. El candidato del gubernamental Frente de Liberación Mozambique, Frelimo, a la presidencia, Daniel Chapo, ha hecho un llamamiento a la población a acudir en masa a votar en las elecciones presidenciales y generales que se celebran durante la jornada en el país, las que figura como principal favorito para suceder al presidente saliente, Filipe Nyusi, y ha completado ya su máximo de 2 mandatos. Antes que nada, quisiera pedir que todos los electores puedan acudir hoy a las urnas para ejercer su derecho al voto, ha dicho Chapo, tras depositar su papeleta en una ciudad de Inhambane, de la que ha sido hasta el presente gobernador, donde ha apelado por unas urnas de elecciones libres, justas y transparentes. Hacemos también un llamamiento a nuestros hermanos de la diáspora para que también acudan en masa a los colegios electorales para defender y ejercer este derecho. Ha manifestado antes de incidir que la votación coincide con los 30 años de las primeras elecciones multipartidistas en el país, celebradas en 1994. También ha acudido a votar el líder de la oposición Resistencia Nacional Mozambiqueña, la RENAMO, Osufo Momade, quien ha expresado también su deseo de que las elecciones sean libres, justas y transparentes y que se respete la decisión de los mozambiqueños, según ha recogido la Agencia Estatal Mozambiqueña de Noticias, AIM. Momade, que ha votado en la capital, Maputo, ha hecho también un llamamiento a la población para que ejerza su derecho al voto y ha reclamado a las fuerzas de seguridad que se distancien de cualquier acto que pueda equivaler a una injerencia en el proceso electoral. En este sentido, Lutero Simango, candidato del Movimiento Democrático de Mozambique, MDM, a la presidencia, ha acusado a la Comisión Electoral de no permitir la entrada de los supervisores de la formación a los colegios electorales y ha dicho que estas acciones huelen a fraude. En las próximas horas visitaré personalmente los colegios electorales en Maputo para comprobar si nuestros miembros están allí. Ha subrayado Simango, quien ha incidido en que quiere que las elecciones se celebren de forma transparente y justa. Por parte de Nyusi, se ha sumado a los llamamientos a favor de la gestión transparente y eficaz de las elecciones y ha apostado por hacer de Mozambique un ejemplo de ejercicio democrático en la región, en el continente y en el mundo. Pedimos a todos los electores que ejerzan su derecho y vayan a los colegios electorales, ha zanjado. Más de 17 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir el nuevo presidente, con Chapo como favorito. Además de Momade y Simango, se presenta ese otro candidato, Venancio Mondlane, del Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique, Podemos. En el caso de las parlamentarias y provinciales, 37 partidos y coaliciones aspiran a obtener representación. Chapo, de 47 años, hemos citado, que es el primer candidato que se presenta al Frelimo, que ha nacido después de la guerra contra la antigua metrópoli, Portugal, que derivó de la independencia del país en 1975 de la mano de este partido, fundado por Eduardo Mondlane en 1962 como movimiento nacionalista marxista contra el régimen autoritario de la entonces colonia. Por su parte, Momade figura como su principal rival en las urnas, tras convertirse en el líder de la RENAMO a raíz de esa muerte en 2018 del histórico jefe de la oposición, y que el político firmó en 2019 un acuerdo con Nyusi para poner fin a décadas de hostilidades y ya se presentó a las elecciones en ese año cuando denunció fraude, si bien se mantuvo comprometido con el citado acuerdo.
¿Cómo quedó la misión de la Unión Europea que la habíamos dejado antes? La misión de la Unión Europea dice que los comicios en Mozambique fueron pacíficos, pero hubo falta de credibilidad. La misión de observación electoral de la Unión Europea en Mozambique señaló que las elecciones en el país africano se llevaron a cabo de forma pacífica, si bien la desconfianza y la falta de credibilidad han hecho daño en el proceso electoral. Hubo una notable falta de confianza en la fiabilidad del registro electoral y en la independencia de los órganos electorales. Además, los observadores de la Unión Europea informaron de un proceso de recuento lento que sufría desorganización y falta de claridad, ha explicado una de las responsables de la misión, Laura Ballarín. Más bien, una responsable no, la responsable principal, la socialista española Laura Ballarín. La mayoría de los partidos políticos opositores expresaron falta de confianza con la independencia de la Comisión Electoral de Mozambique, CNE, y el órgano electoral, STAE, así como en el Consejo Constitucional, CC. Esto se debe, entre otras cuestiones, a la insuficiente comunicación por parte de las instituciones públicas. Asimismo, la misión ha determinado que la cobertura informativa, tanto por radio como televisión, estuvo sesgada a favor del partido gobernante y de Daniel Chapo, candidato gubernamental Frente para la Liberación de Mozambique, Frelimo. Pese a ello, como aspectos positivos ha destacado que la población votó con calma y se respetaron en general las libertades fundamentales durante la campaña, incluyendo la libertad de expresión, según ha comunicado la misión de la Unión Europea. Más de 17 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir un nuevo presidente, con Chapo como favorito. Ya hemos citado que también concurrieron el líder de la oposición Resistencia Nacional Mozambiqueña Renamo, Osufo Momade, Lutero Simango, candidato del Movimiento Democrático de Mozambique MDM, y Venancio Mondlane, del Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique, Podemos. Y volvemos al asunto de inicio. Un candidato opositor de la presidencia se autoproclama vencedor y promete un gobierno de coalición en Mozambique. ¿Y quién es ese? Venancio Mondlane, candidato a la presidencia de Mozambique, que depositó su voto en un colegio electoral de la capital, Maputo. Mondlane apuesta por una transición pacífica en medio del recuento y sin que la Comisión Electoral haya publicado aún los resultados. Venancio Mondlane, quien el 11-12 de octubre, Día de Hispanidad, uno de esos candidatos a presidencia de Mozambique, se ha autoproclamado como vencedor de las elecciones y ha prometido formar un gobierno de coalición con uno de esos partidos, incluido el gubernamental Frente para la Liberación de Mozambique, Frelimo, a pesar de que la Comisión Electoral continúa con el recuento y ante la ausencia de resultados oficiales. Mondlane, quien concurrió como independiente a las elecciones, a las urnas, tras abandonar la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña, Renamo, ha dicho que el recuento paralelo por parte de sus seguidores, de los suyos, le da la victoria y ha apostado por iniciar una transición pacífica. Así, ha dicho que formará una comisión de transición gubernamental para pasar de un régimen que ha perdido las elecciones tras 50 años en el poder y que ahora debe entregar el poder a un nuevo gobierno, según ha recogido la cadena de televisión mozambiqueña STV. Debemos formar un gobierno que no dependa de criterios de partido, dependerá de criterios patrióticos, meritocracia y ante todo compromiso con el país. Ha manifestado al tiempo que ha incidido en que estará del lado del pueblo, que no está dispuesto a aceptar de nuevo unos resultados electorales fraudulentos. La Comisión Electoral no ha publicado por ahora, hablamos de 4 días después de las elecciones, resultados preliminares. Si bien la agencia estatal mozambiqueña de noticias AIME sí señalaba que los documentos disponibles apuntaban a una victoria del candidato de Frelimo a la presidencia, Daniel Chapo, y de la formación en las generales. Este medio indicaba que Mondlane figuraba en cabeza de algunos colegios electorales, si bien asegura que en líneas generales va en segundo lugar, por delante del candidato de la Renamo, Osufo Momade, y del Movimiento Democrático de Mozambique, MDM, Lutero Simango. Por tanto, esto es algo que podría darnos que pensar. ¿En qué sentido? Por un lado, este muchacho que ya el año anterior se presentó, como creo que hemos comentado, a las elecciones a la alcaldía de Maputo y salió diciendo fraude, fraude, y ahora dice fraude, y no solamente eso, sino dice que ha ganado, pues puede ser un intento de
ese prurito de ser el descendiente de una figura clave en el país que fundó un partido en 1962, en Renamo no le dan la cancha que requería y trata de lanzarse como el señor Kennedy por las primarias del Partido Demócrata y ahora apoyando al señor Trump desde fuera. Por tanto, puede ser esa vertiente. Como también puede ser la vertiente de que diga la verdad y que el sistema esté tan corrupto y comprado que los dos principales partidos quieran hacer un turno, una especie de turnismo, cosa que en principio ya se vio en 2019 con esa situación de que el segundo partido, el de la Renamo, con el candidato que presentó, pero tras el acuerdo de paz, dijo por la paz una Ave María, vamos a mantener el sistema, quizá en algún momento haya turnismo y el Frelimo deje paso a un gobierno de Renamo, y entonces significaría algo bastante curioso. Pero claro, para eso habría que tener una certidumbre respecto de lo que está pasando en Mozambique, más allá de los problemas que ya hemos situado respecto de yihadismo, cambio climático, crisis económica, que deberían de haber tenido una situación en el proceso electoral, el tema de la misión de la Unión Europea y cuándo saldrán los resultados oficiales que probablemente den un gobierno del señor Daniel Chapo y una mayoría para su partido en la Asamblea Parlamentaria. Esto probablemente sea lo que ha acabado pasando, pero si alguien ha querido ver la película en este momento, que recuerde lo que sucedió en esos 4 días posteriores tras las elecciones, cuando aún no había resultados oficiales, a pesar de que todo indicaba que Frelimo iba a seguir manteniendo el poder tras 50 años de gobierno de Mozambique. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.